Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo quinto del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a vivir con pasión nuestra vida cristiana, ya que nuestro paso por esta vida es breve y lo que nos espera es mucho más grande en la propuesta que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. La primera lectura, que está tomada del libro de Job, capítulo 7, del 1 al 7, nos presenta un pequeño texto de la respuesta de Job a su amigo Elifaz. La historia de Job quizás es bastante conocida en nuestro imaginario colectivo, porque lo relacionamos con el hombre que en medio de su sufrimiento supo dialogar paciente o impacientemente con Dios. En la tradición cristiana, Job es el preanuncio de alguno que sufrirá por nosotros. De hecho, el enigma de su nombre es ya una curiosidad. Probablemente sea una pregunta: ¿dónde está mi padre? De hecho, la respuesta de Job se centra en tres situaciones de su existencia. Primero, el lamento de sí mismo, que se ve incapaz de asimilar el sufrimiento. Segundo, un lamento contra sus amigos que con palabrerías adulonas le quieren hacer responsable de un mal que él en su conciencia no cree haber cometido para merecer el sufrimiento. Tercero, un lamento contra Dios por no liberarle de la desnudez de su fragilidad al que pretende renunciar. El mundo en el que hoy nos encontramos, en este mundo, en este contexto, Job tiene una palabra y una propuesta: la renuncia a lo que hoy llamamos el Neuralink, o también a lo que llamamos el antropoceno o el transhumanismo, que pretende inmortalizar el ser humano y liberarlo de toda forma de sufrimiento. Libremente, Job decide asumir la fragilidad de su corporalidad y encontrar una respuesta de un Dios que camina con él en medio del sufrimiento, porque sabe que vendrá uno que le dirá a la humanidad que la felicidad llega a nosotros, pero no es algo inmediato. Vendrá uno que en nombre de Dios le dará un sentido al dolor y al sufrimiento. La única terapia que usa Job para conciliar esta situación de sufrimiento es la palabra honesta y responsable que pronuncia desde lo profundo de su ser. El arte de la palabra es la bella terapia a la que nos invita Job en nuestro contexto social y eclesial, donde no queremos dialogar, pero sí murmurar. No queremos asumir la responsabilidad de nuestras palabras porque comprometen los cálculos de nuestras relaciones, y a cambio preferimos el camino de la diplomacia, que expresa bellas palabras desencarnadas de nuestra realidad. El Papa Francisco nos invita a dialogar en su pontificado, y quizás su pontificado ha batido récord con los sínodos en la iglesia, pero algunos maestros de la verdad prefieren callarse para pronunciarse en las redes sociales y crear caos para sacar ventajas. Al final, Job se percata que la debilidad es algo inherente también de Dios, obviamente del ser humano, pero también es algo inherente de Dios. Y la historia nos lo dirá en Jesús, el siervo sufriente, que él y el cántico de Isaías lo prefiguran. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 1, los versículos del 29 al 39, nos presenta la acción de Jesús en una casa. Esta casa que se conoce como la casa de Pedro. Por segunda semana consecutiva vemos al Señor que con sus signos va ofreciendo la salvación en el arte de limpiar las heridas de nuestra humanidad deteriorada por el pecado para restablecerla. La semana pasada hemos meditado a Jesús que cura en la sinagoga un hombre poseído con un espíritu inmundo. Ahora Jesús se encuentra en una casa. Hace parte de la vida cotidiana de una familia que sufre los dolores y la fatiga que es inherente de la condición humana. Es importante la noción de la casa porque es el ambiente donde crece la semilla del reino de Dios en la convivencia de Jesús con los suyos. La sinagoga tiene una función religiosa en la vida de la comunidad hebrea. La casa es un ambiente mucho más privado, donde los que la conforman
viven la cotidianidad y la intimidad para crecer, para formarse, para relacionarse. La escuela de Jesús no es la iglesia, no es el convento, ni mucho menos la sinagoga. La casa es el ambiente vital de la escuela de Jesús, porque es en ella donde nace la familia, el amor, el reconocimiento del otro en mi proceso de discipulado. En aquella casa, nos dice el texto, había una mujer que estaba enferma. El hombre en la sinagoga y la mujer en la casa ahora son transformados ante la presencia de Dios en Jesús de Nazaret. Resaltemos la relevancia de las acciones de Jesús en dos verbos que aparecen en la narración de la curación de la suegra de Pedro: levantar y servir. Dos verbos que están en relación con la identidad de Jesús, que se levanta de la muerte y que Él es el modelo de servicio. Una vez que la gente se percata de las acciones taumatúrgicas de Jesús, de curar a los enfermos, de sanar, entonces todas las personas envían los enfermos hacia Él. Y nos dice que al finalizar el día había tantas personas a quienes Él había curado. El final del día, del que nos relata el texto, no nos habla propiamente de lo que acontece en las horas, sino el final del día es el final de la historia del pecado, de la gente que ha perdido la esperanza para recuperarla en Jesús, en quien miran y tienen la certeza que la última palabra de Dios sobre el dolor y el sufrimiento está en Jesús de Nazaret. Jesús no se queda en el lugar, continúa su camino como itinerante. Por eso la segunda lectura tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, los versículos del 19 al 23, nos invita a vivir nuestra dimensión evangelizadora en Jesús, que nos transforma hacia la nueva humanidad y abre nuestra sensibilidad de frente al dolor y al sufrimiento del otro, sin miedo a que un gesto de bendición o de una empatía puede abrir en el otro el camino hacia el encuentro con Jesús. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.